Seguimos en el desarrollo de su espacio, Agenda Municipal. Una noticia halagadora es que Sedimat destinará fondos para cirugías pediátricas. Sedimat, por segundo año consecutivo, celebra un torneo que se llama Sedimat Golf Cup, Copa Sedimat de Golf. El torneo será el 3 de septiembre en Punta Cana, donde se darán citas los más connotados jugadores de golf de la República Dominicana e internacionalmente también. Este es un deporte que no es muy seguido por la clase baja y media, sino que es un deporte para la clase alta. Dicen que los ricos es el deporte favorito de ellos, el golf. Una información trágica que esta tarde un camión en la circunvalación que conduce de Jaina, esa circunvalación nueva que hicieron, de Jaina hasta Villamella, un camionero dando reversa, atropelló a dos motoristas, muriendo en el acto. En este trágico accidente, Kevin Araujo Hernández, de 37 años, y José Manuel Hernández, de 32, ellos son de los Bajos de Jaina. Estas dos personas murieron y el conductor del camión se desconoce su paradero porque emprendió la huida. Inmediatamente ocurrió este accidente. Así que esperemos que atrapen a este conductor para que lo sometan a la justicia, porque a veces temen de que los familiares de las personas que atropellan lo vayan a agredir, pero debió de entregarse a la policía y reportar este accidente, porque esto sucede en un país civilizado, y el usted atropellar y dejar abandonada a una víctima, el cargo que a usted se le aplica es una condena casi por homicidio, y no le despinta a nadie esa condena. Así es que lamentamos este accidente donde murieron estos dos jóvenes en Jaina. Una noticia que ha acaparado los medios en estos últimos días es la información del debate que llevan la fiscal Zoreis Jaques y el Ahmed Richardson Saba Núñez. Por todo es conocido de que esta fiscal, valiéndose del poder que tiene un fiscal, se parqueó su vehículo lujoso encima de una acera, entorpeciendo el tránsito de los peatones. Y el Ahmed le llamó la atención y ella, en una actitud prepotente e irresponsable, se negó a darle la documentación a la Ahmed para que le pongan su multa, y allí se armó una discusión entre la Ahmed, que inmediatamente sacó su celular y comenzó a grabar, y la fiscal Zoreis Jaques. Yo no voy a defender la actitud
de la fiscal. Jamás voy a defender un acto de prepotencia arrogante, pero tampoco voy a defender el AMET, porque los AMET les gustan mucho atropellar a las personas en las calles. No es una ni dos personas que los AMET han asesinado, han maltratado, han atropellado, han golpeado. Esto lo traigo a colación, señores, porque como dominicano he sufrido el atropello de una autoridad de AMET. Tengo hasta un video grabado por ahí. Porque es verdad, nosotros muchas veces violamos la ley. La violamos. Pero el AMET no está para ponerse a discutir ni para golpear a nadie. Usted simplemente toma los datos del vehículo y le pone su multa. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde ningún AMET, ninguna autoridad puede incautarle un vehículo a un ciudadano. Y día tras día, yo quiero que ustedes vayan a ese canódromo que está en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, para que ustedes vean la gran cantidad de motocicletas y de vehículos que hay ahí que AMET incauta, violando una disposición del Tribunal Constitucional, violando la ley. El AMET no está para incautarle un vehículo ni quitarle la llave de su vehículo a nadie. Usted sencillamente, usted le pone la multa. Si no le quieren dar la documentación, para eso el vehículo tiene una placa. Entonces tiene que haber respeto de ambas partes. Hoy hacen cerca de 25 días exactamente, yo me dirijo en mi motor desde aquí de Cambita Garavitos hasta el Distrito Nacional, porque no tengo un carro, yo no tengo un vehículo de 4 gomas, mi motor es mi vehículo, yo me voy donde tenga que irme porque ese es mi medio de transporte, además de que es económico y uno llega más rápido porque los tapones uno lo evade. Cuando venía de regreso hacia Cambita Garavitos, yo por venir rápido, no rápido, porque no era que venía a velocidad, sino evadiendo los tapones, violé la ley. Yo andaba con mi casco y toda mi documentación de mi motor, el motor mío tiene sus espejos, todo al día, seguro y todo. Pero no podía subirme por un elevado. Y como a mí nunca me habían, yo ni sabía que le daban tanta importancia a eso. Me atraparon en un operativo, me detuvieron, perfecto. Óigame, usted lo único que tenía que hacer conmigo era llenarme el asunto de ponerme la multa para yo pagar mi multa. Usted no podía coger el motor mío, subirlo a un camión y llevárselo para el canódromo. Es una frescura y una violación de la ley por su parte. Si yo le digo algo, entonces se me alarman y me quieren dar hasta golpes. Pero no obstante a eso, como violador de la ley, lo cogí suave porque yo estaba violando la ley, aunque ellos la violaron también, incautándome mi vehículo. Pero atraparon como 20 motoristas en la misma situación, y tengo el video ahí donde ellos dejaron ir como 5 o 6 porque los sobaron, cogieron su cuarto. No pude grabar el momento en el que pasaban el dinero, pero se iban donde estaba la grúa para allá adelante, y de allá venía, ese amigo mío, le entregaban su motor. O sea, ellos hicieron una selección ahí y soltaron lo que le dieron su chelito a ellos. Pero me vieron el perfil a mí que no podían cogerme unos chelitos porque podrían caer en un gancho, como ellos dicen. Yo ese video lo voy a subir a las redes sociales. Suerte que uno tiene amigos. Un amigo mío fue allá al canódromo, habló con el coronel de allá, le entregué toda mi documentación, me entregaron mi motor. Fui a pagar la multa, sí,
Después que pagué la multa, entonces me entregaron mi motor. Pero lo que quiero llamar la atención es que si van a hacer una redada, usted no discrimine todo el que violó la ley, lléveselo y déle el mismo trato. Ah, no, porque es una actitud de prepotencia y de arrogancia que el que a ellos les da la gana, ellos lo sueltan, porque ellos son ellos. Entonces, hay que poner cuidado. Cuando usted quiera aplicar una ley, usted tiene que medir a todo el ciudadano con la misma vara. Si usted no lo hace así, mide a todo el mundo con la misma vara, usted pierde autoridad, pierde calidad moral para exigir. Usted no puede agarrar dos personas que hayan violado una ley y usted coger una y muerto de la risa y soltar uno y dejar un solo preso. Porque ese que usted debe, usted le está atropellando sus derechos. Ya usted está violando con eso. Aparte de que hay una disposición, una sentencia de que usted no puede tampoco incautarle un vehículo a nadie. Esperemos que un día la ley se cumpla aquí. De que esto amé. Sí, pongan mano dura, hagan que todo el mundo cumpla la ley, pero todos. Pero cumplan ustedes también. Ustedes no están por encima de la ley tampoco. Y esta fiscal, que lo coge un poquito suave, ellos se sentaron hoy e hicieron un acuerdo, ya eso se arregló. Hicieron un acuerdo de paz, la fiscal y el AMET, y esto se quedó hasta ahí. Pero es bueno que se debatan los temas para que la gente sepa que a veces se cometen atropellos. Y hay mucha gente que privan el jefecito y también atropellan a muchos de estos agentes que cumplen con su deber y que son correctos, muchos, no todos. Hablando de jueces, los jueces del país en el día de hoy hacen 2 minutos de silencio en estrada en reclamo del 2.66% para el Poder Judicial. Los jueces, en una manera de protestar, en el estrado 2 minutos de silencio reclamando esto. Una noticia que sería interesante para que las personas que vayan a construir: el Cabildo del Distrito Nacional y ACOPROVI, la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda, es ACOPROVI, junto con el Cabildo del Distrito Nacional, firman un acuerdo que dispone multar construcciones sin el debido permiso. Las alcaldías tienen que tomar medidas para las personas que están construyendo sin el debido permiso. Señor, aquí una persona construye la vivienda pegadito de la acera, hace un segundo nivel, entonces en el segundo nivel echa un vuelo que queda por encima de la acera. En el tercer nivel echa un vuelo que sale a la calle. Para arriba. Si usted se para en la acera y usted ve que usted tiene encima un techo, y si se baja a la calle ve que hay otro en una tercera planta. Y muchísimas violaciones en los espacios públicos, construcciones de escaleras en la acera, que las personas tienen que cruzar, agacharse para no darse un golpe en la cabeza. La alcaldía tiene que poner atención a esto. Y lo lindo es que una persona hace una construcción de esta naturaleza, entonces quiere que los alambres del teléfono, el del telecable y todo le molestan, porque usted hizo su casa dando esos cables ahí, y usted no tiene conocimiento de que de la acera hacia arriba es un espacio libre que usted no puede violar. Entonces exigen que lo que está molestando son los cables, los billetes. Y por decir cosas como esta, uno se encuentra mal mirado por personas, amigos de uno. Pero nadie quiere reconocer que comete una falta. Pero a Dios que reparta suerte. En Samaná, por 4ª vez consecutiva, fue asaltada la sucursal de Western Union y Vimenca en Sánchez, Samaná. O sea, tienen los ladrones a esta empresa de relajo.
una avioneta, señores, insólito, en el Boulevard Turístico del Este, atropella a un motorista. La avioneta se le presentó una avería y tuvo que aterrizar, y este motorista no le fue muy bien en este aterrizaje y fue atropellado. El Servicio Nacional de Salud y Nelson Rodríguez Monero como su director dice que es innegociable el horario que tienen que cumplir los médicos. Por cuarta vez consecutiva le hacen una propuesta al Colegio Médico Dominicano y ellos dicen que no quieren cumplir ese horario, y el Servicio Nacional de Salud dice que eso es innegociable y que esto va para largo. Así que esperamos que lleguen a un acuerdo. Señores, nosotros vamos a dejar a ustedes con el video de la entrevista que le hicimos al alcalde Gelson Rosario en el día de hoy, y nosotros el próximo viernes a las 9 de la noche esperemos que ustedes estén ahí sentaditos esperando su espacio Agenda Municipal. Pasen muy buenas noches.